Capítulo 2. Gracias a Dios que sigue siendo una pervertida. Parte 2. Esa es nuestra debilidad. La copia de Susu se burló de ella. Su cabello, su piel e incluso los abanicos que tenía en sus manos eran de color blanco puro, lo opuesto a la propia Susu. Sus ojos carmesí miraron a Susu. Ella estaba respirando pesadamente y rodeada por todos lados por las barreras carmesí de su copia. Un segundo después, esas barreras comenzaron a emitir una presión abrumadora. NGH. Tierra santificada. Susu creó su propia barrera para defenderse, y la empujó contra la barrera de gravedad de la copia y empezó a destruirla desde dentro. Fragmentos de una brillante barrera amarilla mezclada con tentáculos carmesí de maná carmesí a medida que las dos barreras se cancelaban mutuamente. Susu luego bajó sus abanicos, invocando una barrera de gravedad propia para saltar su copia. Forzada por la presión, la copia cayó de rodillas. Sin embargo, todavía se burlaba. A pesar de que tú sabes. Aunque tú lo entiendas mejor que nadie, a pesar de que era la copia la que estaba siendo atacada, Susu se sintió como si fuera ella la que estaba siendo rechazada. Las palabras de la copia apretaron el corazón de Susu como un vicio, y ella pudo sentir cómo se rompía su compostura. No. No es culpa mía. Yo no sabía nada. Susu no quería nada más que gritar esas palabras. Después de todo, admitir que su copia tenía razón significaba admitir que ella tenía parte de la culpa. Lo supiste desde el principio, ¿verdad? Te diste cuenta desde el principio de que Eri no era solo una chica agradable y tranquila. Todos los demás habían pensando que eso era todo lo que Eri era. Pero no Susu. Desde el principio, supo que Eri era astuta. La razón por la que Eri se puso una persona introvertida fue para poder observar a la gente desde lejos y asegurarse de que podía protegerse a sí misma. Naturalmente, Susu nunca lo señaló. Pero nunca había pensado menos en Eri por ello. Porque Susu había pensado que Eri solo era así para protegerse. Era la razón por la que Susu quería ser la amiga de Eri en primer lugar. Susu nunca culparía a alguien por actuar para protegerse. Ella no pudo. Después de todo, pensabas que era igual que tú, ¿no? Culpar a Eri por poner una fachada habría sido equivalente a negarse a sí misma. Hubo una fuerte grieta cuando la copia destruyó la barrera de Susu. Luego atacó a Susu con una barrera propia. Esta vez le cayeron muros de fuego. Susu lo neutralizó rápidamente con una barrera de agua. Usó su abanico izquierdo para protegerse, mientras que se inclinó hacia abajo por la derecha para crear otra barrera que restringiera los movimientos de su copia. ¿Qué tal si te ayuda a recordar qué clase de persona eres, junto con los crímenes que has cometido? Ambas partes siguieron desplegando y neutralizando barreras en un tira y afloja defensivo. La clase de Susu era maestra de la barrera, y su enfoque era en la defensa. Debido a la forma en que sus habilidades funcionaban, no podía moverse mucho mientras luchaba. Lo que significa que tanto Susu como su copia estaban en los mismos lugares, bailando con sus abanicos para invocar aún más barreras. Así era la lucha entre los maestros de la barrera. Mientras su batalla continuaba, las palabras de la copia continuaron llegando a los oídos de Susu. A pesar de que se estaba concentrando por completo en su batalla, Susu se vio obligada a revivir viejos recuerdos. La primera fue un recuerdo de cuando ella era todavía una niña, y mucho menos alegre. Desde que tiene memoria, los padres de Susu han sido adictos al trabajo. Día y noche, habían trabajado. Rara vez se habían presentado a las conferencias de padres y maestros o habían participado en eventos escolares a los que se invitaba a los padres. De hecho, Susu había sido prácticamente criada por la cuidadora que habían contratado para ella. Susu tenía más recuerdos de pasar tiempo con ella que sus padres. Siempre que su cuidadora se marchaba, Susu se quedaba sola en esa enorme casa. Tal vez debido al ambiente aislado en el que había crecido, Susu no había estado muy alegre de niña, y no había tenido muchos amigos. Solitaria, pero también insegura de cómo deshacerse de su soledad, la infancia de Susu había sido una infancia infeliz. Si no hubiera sido por su alegre y animada niñera, Susu podría haber terminado aún más triste que antes. No era que sus padres no la hubieran querido. Habían tenido cuidado de no malcriarla, e incluso si Susu estaba a menudo dormida cuando volvían a casa, la vigilaban todas las noches. Pero eso no había sido suficiente para una niña pequeña como Susu, así que incluso cuando estaba despierta cuando sus padres llegaban a casa, fingía estar dormida, o si habían hecho tiempo para volver a casa temprano, simplemente hacía pucheros en lugar de pasar tiempo con ellos. Había sido gracias a la niñera de Susu que había sido capaz de transformarse de una niña triste y malhumorada en la chica alegre y extrovertida que es ahora. Unos años después de haber sido empleada, la cuidadora había podido ver cómo Susu se convertía poco a poco en una niña poco sociable, y le había dado algunos consejos. Solo sonríe. Honestamente, había sido un consejo a medias, pero la vieja cuidadora lo había dicho de corazón.
Además, había sido como una segunda madre para Susu. Aunque Susu no había creído plenamente que eso era todo lo que se necesitaba, había estado dispuesta a hacer cualquier cosa para aliviar su soledad. Primero, intentó sonreír a sus padres. Mamá, papá. Gracias, había actuado muy contenta la próxima vez que le dieron un regalo. Honestamente, ella todavía se sentía molesta con ellos por haberla descuidado todo el tiempo, pero ella había empujado esas emociones hacia abajo. Naturalmente, sus padres se habían sorprendido por su repentino cambio de actitud, pero también estaban contentos. No hay problema, Susu. Papá quiere que seas feliz. Susu, ven a darle un abrazo a tu mamá. Nunca antes los había visto sonreír tan felizmente. Por supuesto, su carga de trabajo no había cambiado, pero ahora parecían felices cuando estaban con Susu en lugar de disculparse. Y eso, a su vez, hizo feliz a Susu de verdad. Con el tiempo, ella también intentó sonreír más en la escuela. Aunque no necesariamente se divertía en la escuela, sonreía todo el tiempo de todos modos. Antes de que se diera cuenta, había hecho docenas de amigos. Y todos ellos parecían felices de pasar tiempo con ella. En un abrir y cerrar de ojos, su deprimente vida escolar se había vuelto emocionante. Fue entonces cuando Susu aprendió que sonreír era la solución a sus problemas. Mientras sonriera, nunca estaría sola. Y así nació la creadora de humor de la clase. Desde entonces, Susu siempre sonrió alegremente, aunque en realidad no se sentía tan feliz por dentro. Ella mantenía su alegre y burlona personalidad sin importar lo que pasara. Te identificaste con la naturaleza calculadora de Eri, ¿verdad? Susu regresó al presente. Parecía que había estado prestando demasiada atención a sus recuerdos. Mientras estaba distraída por la batalla de las barreras y sus propios pensamientos, su copia había colado unas cuantas barreras en movimiento, aplastadores celestiales, Even Crasiers, debajo de sus defensas y las deslizó por el suelo hacia ella. Cuando se dio cuenta de que estaba en problemas, ya era demasiado tarde. Los aplastadores celestiales, Even Crasiers, desataron un destello cegador, y explotaron en una ráfaga de maná, enviando fragmentos de barrera volando por todas partes. Su copia la había golpeado con una barrera rota. Susu apenas logró proteger sus signos vitales con sus abanicos, pero la explosión la hizo retroceder y golpeó el suelo con un ruido sordo. Después de rodar unos metros, Susu se detuvo y se puso de pie con cautela. A juzgar por lo poco que hablaba, Susu estaba al límite tanto física como mentalmente. Sin embargo, por alguna razón, la copia le dio una mirada confusa e indagatoria. Pero un segundo después se mofó de nuevo y añadió, pensabas que Eri era igual que tú. Creíste que ella también se compadecería de ti. Por eso es por lo que realmente creíste que ella era tu mejor amiga. Susu había pensando que Eri solo actuaba para protegerse, no porque fuera malvada. Ella creía que Eri realmente se preocupaba por sus amigos y actuaba como un mecanismo de autodefensa. No, eso no es verdad. Tú querías creer eso. Susu había ignorado todas las señales de advertencia que había notado desde que llegó a Tortus. Aunque había empezado a sospechar que Eri podía ser realmente malvada, había fingido no ver nada. Acababa de poner ciegamente su fe en Eri y aplastar todas sus sospechas. Había estado demasiado asustada para enfrentarse a la verdad. En el fondo de su mente, sin embargo, sabía que en el momento en que Eri Nakamura se quitara la máscara, su relación amistosa llegaría a su fin. Así que huiste de Eri. Como resultado, invitaste a una tragedia. Debido a la ignorancia deliberada de Susu, dos de sus compañeros de clase, el capitán Mel, y toda una serie de otros caballeros murieron. Además de eso, Cory también casi pierde la vida. Deberías haberte enfrentado a Eri. Deberías haberle preguntado en qué estaba pensando realmente. Fuiste la única que tuvo una idea de lo que realmente era. Fuiste la única que pudo haber detenido esa tragedia. Pero en vez de eso, te escapaste. Para proteger tu frágil corazoncito, evitaste tu mirada de una verdad incómoda. Y al hacerlo, le quitaste la mirada de encima a tu mejor amiga. La copia de Susu presentaba una crítica tras otra. Pero todas esas declaraciones eran algo que la propia Susu había pensado al menos una vez. NGH, Susu rechina los dientes, incapaz de defenderse. Esta era la oscuridad que residía en su corazón, la oscuridad que no le había dicho a nadie, la abrumadora culpa que sentía al no confrontar a Eri antes. Se había dicho a sí misma una y otra vez que no había manera de que su mejor amiga fuera malvada, y se había rendido a examinar críticamente las pruebas que tenía ante sí. Como resultado, la tragedia había ocurrido. Incluso si no había tenido el valor de enfrentarse a Eri, al menos debería haber llevado sus preocupaciones a Shizuku. De esa manera, podrían haber podido prepararse. Por supuesto, todos ellos eran hipotéticos. Al final del día, había sido Eri quien había elegido el camino del mal,
y Suzu era una de sus víctimas. Suzu sabía que si le decía a Shizuku lo que sentía, se lo diría. Sin embargo, aunque Suzu lo entendiera en su cabeza, no podía librarse de la culpa que la roía. Y su copia fue una manifestación de esa culpa. Por lo que fue despiadadamente desenterrada esa culpa y puesta al descubierto. Podrías haber sido capaz de hacer algo para salvar a Eri antes de que se volviera tan retorcida. Y a pesar de eso, tienes el descaro de llamarla tu mejor amiga. Pensaste que todo saldría bien mientras sonrieras, ¿no? Pero en realidad, todo lo que eso hizo fue darte un montón de amigas superficiales. No hay ni una sola persona de la que sea cercana, ¿verdad? Y aún así pensabas que ya no estaba sola. Eri tenía razón, eres una idiota. Suzu golpeó silenciosamente a sus abanicos contra su copia. Docenas de trituradores celestiales aparecieron de la nada y se lanzaron hacia ella. Una vez que se amontonaron alrededor de la copia, explotaron en una serie de explosiones de barrera. Innumerables fragmentos de barrera dentados disparados hacia la copia. Sin embargo, la copia salió ilesa. Había sido capaz de bloquear el bombardeo con una simple barrera, y miró con desdén a Suzu, su boca escondida por un abanico. Había ganado mucha fuerza desde el comienzo de la lucha. Suzu había permanecido en silencio todo el tiempo, respondiendo a todos los insultos de púas de la copia sin contraatacar. Su cara estaba retorcida por el dolor y la angustia, y ella era la única que recibía el daño de los ataques de barrera que los dos estaban desatando. Ni una sola de sus técnicas de barrera había pasado las defensas de su copia. Esa diferencia de fuerza entre ellas dejó claro lo sacudida que estaba Suzu por las palabras de su copia. Aunque vuelvas a ver a Eri, ¿qué harás? Ni siquiera sabes lo que quieres decirle. Además, incluso tú crees que va a intentar matarte de nuevo. La copia incluso utilizaba los temores de Suzu para el futuro como arma. Si bien es cierto que Suzu quería desesperadamente volver a ver a Eri, también es cierto que tenía miedo de hacerlo y que no tenía ni idea de qué decirle a su ex mejor amiga. Además, seguía arrastrando la culpa y el auto-odio de no haber confrontado a Eri antes con ella. Cada uno de sus arrepentimientos y temores había quedado al descubierto. Su corazón había sido golpeado a una pulpa ensangrentada, tanto como su cuerpo. Y sin embargo, a pesar de todos mis insultos, no me siento mucho más fuerte. De hecho, he dejado de ser más fuerte. La mueca de desprecio de la copia se convirtió en un ceño fruncido. Fue entonces cuando Suzu finalmente abrió la boca. Su voz era sorprendentemente firme, al igual que su mirada. Lo sabía, así es como funciona este juicio. En ese caso, no serás más fuerte de ahora en adelante, eso parece. Desde que te volé por los aires con esos trituradores celestiales, tu resolución ha ido creciendo lentamente. Ahora veo, la razón por la que no respondiste fue porque, todo este tiempo, Suzu se había concentrado en sí misma. Esta era una prueba que Suzu había anhelado. Desde el principio, quiso que la obligaran a enfrentarse a su debilidad. Porque incluso antes de entrar en este laberinto, se había prometido a sí misma que no huiría más. Solo así había encontrado el coraje para pedirle a Hajime que se uniera a él. Estaba casi agotada de maná, su cara estaba pálida, su respiración era corta y sus manos temblaban mientras sostenía sus abanicos. Pero su postura, su mirada y su voz tenían una belleza salvaje para ellos. Todo lo que dijiste es absolutamente cierto. Realmente fui una cobarde. Pero eso ya no importa. Estoy harta de tratar de protegerme. Desde que vi ese sueño en el laberinto de Altina, me di cuenta de que había estado huyendo de lo que realmente importaba. Esa fue la fantasía que viste, ¿no? La copia se mofó de nuevo. Pero esta vez, Suzu también sonrió. Era una sonrisa marcada por el dolor y el sufrimiento, pero esa sonrisa salía del corazón. Ese sueño podría haber sido una realidad si hubiera aceptado la realidad para empezar. Sus ojos despejados de dudas, Suzu empezó a hablar, más para sí misma que para su copia. En aquel entonces, cuando Umeko-san me dijo que sonriera, no quería decir que sonreír era lo único que tenía que hacer. Lo que ella había estado tratando de decir era que si yo quería entender a los demás, primero necesitaba abrirles mi propio corazón. Pero solo me di cuenta de eso ahora. Suzu había logrado abrirse más a los demás. Pero no del todo. Porque había sido una cobarde. Tenía miedo de hacer enojar a sus amigos. Estaba aterrorizada de ser abandonada por ellos. Como resultado, había perdido a la única persona a la que había llamado su mejor amiga. Tienes razón. Todavía no sé qué le voy a decir a Eri cuando la vuelva a ver. No sé si quiero gritarle, disculparme por no prestarle más atención o tratar de persuadirla de que regrese. Esa noche, la noche en que fue traicionada, el corazón de Suzu estaba destrozado. Un torrente de emociones se había apoderado de ella, y le había costado todo lo que tenía para mantenerla unida. Aún lo era.
Susu no tenía ninguna duda de que cuando se encuentre con Eri de nuevo, esa barrera se romperá. Sin embargo, no tengo ni idea de qué decir, pero sé que tengo que volver a verla. No volvería a repetir los errores que cometió en el bosque de Altina. De ahora en adelante, no apartaría su mirada de la verdad, por dolorosa que fuera. La ardiente determinación en sus ojos lo dejó claro. Mi poder se debilita. Parece que tu resolución es la verdadera, sí. Estoy cansada de ver dulces sueños. Te superaré y seguiré adelante. Reúnanse y conviértanse, tierra santificada. Inversión. Susu alimentó su determinación en su magia y lanzó su mayor hechizo hasta ahora. Mientras bajaba los abanicos, toda la habitación empezó a brillar. Innumerables puntos diminutos brillaban en el aire como estrellas en el cielo nocturno. Eran los fragmentos destrozados de todas las barreras que Susu había puesto hasta ahora. Los fragmentos giraban alrededor de la copia, formando una galaxia de estrellas a su alrededor. Después de unos segundos, empezaron a tomar forma, así que... Ya veo. Controlaste todas las barreras que lanzaste con tu abanico izquierdo, el encantado con la magia de la restauración. Todo para que pudieras traerlos de vuelta. ¿Planeaste esto desde el principio? Sé que las pruebas del laberinto no son fáciles de superar. Desde que empezaron los rumores, pensé que llegaríamos a esto. Y sabía que necesitaría una carta de triunfo. Susu no solo había estado lanzando barreras a diestra y siniestra. El número de barreras que había invocado con su abanico izquierdo era de 150. Además, había derramado todo el maná que le quedaba para crear otras 300 barreras que se sumarían a la enorme explosión de la barrera que estaba preparando. Todos sus escudos convergen en la copia, brillaron de naranja cuando se acercaron, preparándose para explotar. Toda la habitación estaba llena de un resplandor anaranjado y la colosal masa de barreras parecía un mítico castillo flotante. En el centro de ese resplandeciente castillo naranja estaba la copia, que parecía sorprendentemente tranquila. Muy bien. Muéstrame lo fuerte que es tu voluntad. Prueba que has superado tu debilidad. Gracias por existir, juicio. Allá voy. Florecen 1000 flores. Sonriendo un poco, Susu empujó a sus abanicos hacia adelante. Estallido de flores, hubo una explosión de luz tan brillante, y por un momento se sintió como si un sol hubiera aparecido de repente en la habitación. La luz lo cubría todo, borrando incluso el sonido. Segundos después, el sonido de la explosión siguió, balanceando la habitación con su fuerza. Susu había usado todo su maná disponible para una explosión masiva de barreras. A diferencia de sus habituales hechizos de barrera, este fue un ataque completo que requirió que ella controlara tantas barreras como fuera posible y las explotara simultáneamente. Era la última carta de Susu. Como su enfoque se había centrado únicamente en la ofensiva, Susu no había sido capaz de erigir ninguna barrera para protegerse a sí misma. Las ondas de choque de la explosión también la volaron, y se estrelló contra la pared detrás de ella. Necesitó toda su concentración para permanecer consciente a través del dolor. No podía oír nada más que un zumbido incesante. Aunque estaba demasiado cansada para moverse, mantuvo su visión borrosa firmemente enfocada en el enemigo que tenía enfrente. Fragmentos de barrera rotos y fragmentos de hielo desprendidos brillaban en el aire, pero no había ninguna copia a la vista. En vez de eso, una suave voz pareció susurrar directamente al oído de Susu. Sería bueno que tus sentimientos llegaran a ella. El alivio inundó a Susu, y su conciencia empezó a desvanecerse. Creo que voy a descansar. Por un ratito. Susu vio como una sección de la lejana pared se desmoronaba para revelar un nuevo pasaje, y luego se desmayó con una sonrisa en su cara. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.